Llegan a nuestra mesa de actualidad hoy protagonizada por el exsecretario de Estado de Seguridad Social y profesor de Instituto en Burgos, Octavio Granado. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y también acompañados por el director gerente del sistema Atapuerca, Alejandro Sarmiento. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Bien, vamos a hablar de un breve análisis, lo hicimos ayer ya con nuestros compañeros de tertulia, pero sí me gustaría conocer, Octavio, que eres un gran estadístico, además de opinólogo. ¿Qué te pareció el resultado que arrojó el 20D? Pues me pareció bien, ¿no? En primer lugar, yo soy un demócrata, o sea que la gente ha votado lo que ha querido, ha votado 1 millón de personas más que hace 4 años, y este es un resultado muy europeizable, ¿no? Muy homologable a cualquier democracia europea. Lo anómalo hasta ahora es lo que venía pasando en España, que todos los gobiernos eran gobiernos monocolores. Esto es una excepción en el conjunto de Europa. Entonces, bueno, ahora tenemos 4 fuerzas que tienen una capacidad de obrar a nivel nacional: Ciudadanos, Podemos, el Partido Socialista y el Partido Popular. Todos tienen algún motivo para alegrarse y para entristecerse. El PP ha ganado las elecciones de una forma escasa, pero bien es cierto que ha sacado un mucho mejor resultado que en las anteriores municipales y autonómicas. El PSOE es el único partido que tiene presencia en todo el territorio nacional. Ceuta y Melilla no la puede tener porque solo hay un diputado. Es el único partido que tiene diputados en todas las circunscripciones. Y en ese sentido ha mantenido su capacidad de vertebrar el país. Esto es muy importante para un partido como el Partido Socialista. Bueno, Podemos es una fuerza emergente que ha obtenido un resultado magnífico. Yo creo que si no se le sube a la cabeza es un resultado suficientemente importante para poder actuar en esta legislatura. Y Ciudadanos pues no ha llegado a ser lo que iba a ser, pero también tiene un resultado muy positivo. Y a fin de cuentas, en situaciones como estas, lo que ha sucedido en otros países de Europa demuestra que siempre hay alternativas, que hay que buscar alternativas con imaginación. A mí no me gusta mucho que se hable de coherencia, de que como es obvio nosotros vamos a hacer y tal. No, mire, déjelo, porque si hablamos en ese plan, lo que hay es una tendencia centrífuga con los 4 puntos cardinales. Uno se va hacia el norte, otro al oeste, y eso no es positivo. Yo creo que ahora hace falta personas con imaginación, con criterio y con principios. A eso vamos a ir enseguida. Primer análisis también de Alejandro Sarmiento. Bueno, yo creo que ahora estamos en un momento de cambio, donde probablemente ha cambiado un escenario tradicionalmente presidido por un bipartidismo, que yo creo que ya lo he dicho alguna vez, el bipartidismo al que muchas fuerzas políticas han atacado durante toda la campaña electoral y en los últimos meses. Lo cierto es que ha llevado a España a un escenario de prosperidad único en los últimos años, a través de 2 fuerzas políticas responsables, capaces de llegar a acuerdos en muchos sentidos. Ahora ha cambiado ese escenario y yo creo que es ahora una etapa de concordia, de no tener miedo a lo que son los nuevos escenarios, una etapa quizás de política con mayúsculas, donde lo importante no van a ser tanto las personas, sino los proyectos y la capacidad de encontrar líneas de entendimiento, pero también a sabiendas que muchas veces encontrar esas líneas pues es muy complejo, ¿no? Porque a veces puede ser más lo que a priori desune que lo que une. Pero bueno, yo creo que va a ser una etapa muy interesante. Desde luego, vamos ya con novedades. Hasta ahora el análisis de lo que ocurría el domingo, pero hoy conocíamos que el presidente en funciones, el señor Rajoy, va a pedir a los líderes del PSOE y de Ciudadanos un apoyo que tenga sentido de Estado. Su intención es formar un gobierno estable que reafirme el rumbo institucional y económico del país. No hay fechas, pero ya hay quien dice que le está pasando la bola al partido liderado por Pedro Sánchez. Octavio, ¿es así? Yo creo que el señor Rajoy intenta lo que debe. Y dicho esto, a buenas horas, mangas verdes. O sea, yo creo que el señor Rajoy tenía que haber intentado tener sentido de Estado en la primera legislatura, y en este sentido voy a decir algo que yo decía en los actos en los que he participado en la campaña electoral. La primera legislatura de José María Aznar fue mucho más coherente con eso que se llama ahora sentido de Estado que la gestión de gobierno del señor Rajoy. Y ahora tiene un Parlamento en donde hay una conjuración de fuerzas. Él solamente tiene un posible aliado, que es Ciudadanos, y el resto de las fuerzas todas abominan de lo que representa y de lo que ha representado su tarea de gobierno.
Entonces, pues yo creo que Rajoy hace lo que debe, los demás también harán lo que deben y pues nos encontraremos con que probablemente este nuevo proceso necesita nuevo capitán. Pero hace lo que debe, aun a sabiendas, Alejandro, que se va a encontrar un no rotundo por parte del PSOE. Pero es que yo creo, sinceramente, que aunque muchos partidos hayan anunciado una serie de líneas en rojas cuando estaban en campaña, pues yo creo que los ciudadanos no quieren oír hablar de líneas en rojas o de cuáles son las líneas en rojas de cada cual, sino cuáles son los puntos de encuentro de todos para trabajar por el bien común. Al final, yo creo que hay algo que es básico, que todas las fuerzas políticas trabajan para la nación, trabajan para la gente, trabajan para dar prosperidad a este país y trabajan para dar prosperidad a este país desde un ideario que puede ser diferente en cuanto a los mecanismos, en cuanto a las fórmulas, pero que yo creo que todos están de acuerdo en lo mismo, en buscar lo mejor para los españoles. Yo creo que ese es un punto de encuentro básico a partir del cual todos deben construir, y quizás no se trata tanto de hablar de posibles líneas rojas. Yo creo que con este escenario todo el mundo va a tener que probablemente ceder en alguno de sus postulados y encontrar, oye, pues una concordia que es necesaria. Ahora, estas últimas semanas se está hablando mucho de la transición. Probablemente en la transición pues hubo actuaciones que en un primer momento nadie pudo entender, como fue la legalización del Partido Comunista, y otras actuaciones por parte de otros que abjuraron de la República como línea programática. Y es que al final, si nos encastillamos cada uno en nuestras posiciones, lo que no estamos haciendo es lo que nos demanda el ciudadano, que es probablemente trabajar por el bien común. Pues hay formaciones que ya tienen representación, que van a tener en cuanto se compongan las Cortes, que no sé qué concepto tendrán de hablar. Pablo Iglesias de Podemos ha dicho, ojo, lo primero, si queréis mi apoyo, referéndum y consulta catalana. Bueno, lo primero que dijo la noche electoral fueron tres cosas. Luego el día siguiente por la mañana ya añadió esa, sí. Lo digo porque yo tengo en casa algunos familiares que en casa han votado a Podemos y dijeron, fíjate qué inteligente es, se le ha olvidado hablar del referéndum. Joder, al día siguiente parece que se le había evaporado la... No, es una broma, ¿no? Quiero decir que... Dijo, me ha faltado una semana y un debate para ganar las elecciones. Sí, eso lo dijo Felipe González en el año 96 y ya fue un exceso cuando lo dijo Felipe González. Yo creo que un poquito más de humildad, una cierta cura de humildad que nos decía a nosotros de pequeños, hubiera sido probablemente más inteligente, ¿no? A ver, si con 2000 folios de programas electorales de los partidos somos incapaces de hacer un programa común, es que somos una banda de estúpidos, con perdón. Y luego, a ver, sí que es necesario también crear un entorno que facilite las cosas. Yo cuando esta mañana estaba escuchando las tertulias de las televisiones de ámbito nacional, yo decía, digo, con estos tertulianos no habíamos hecho la transición. Claro, pero es que nos habíamos matado. Es que ahora estamos contraponiendo como cosas absolutamente incompatibles cuando al final todos los partidos vienen de una tradición democrática y son generaciones que han nacido en democracia. Estamos hablando de Suárez, pero Suárez era una persona del movimiento y que hace una transición y es capaz de llegar a acuerdos cuando sus postulados y su formación era la de un jefe nacional del movimiento. Entonces, si en España hemos sido capaces de eso, yo creo que no debemos tener miedo a los nuevos escenarios. Pues una novedad también de alguien de Podemos como Íñigo Errejón, que en declaraciones a Onda Cero ha dicho, Octavio, en alusión a tu partido, no sé si veo mucho a Pedro Sánchez de presidente. Para transformaciones importantes pensamos en figuras independientes. Y es que Íñigo Errejón ha sugerido hoy que su partido vería con buenos ojos la elección de un jefe de ejecutivo independiente. Esto tenía otro nombre cuando pasó en Italia, ¿no? Tecnócrata, creo. Sí, pero eso está en la historia de la política, y entonces un eficaz licenciado en ciencias políticas como el señor Errejón, que además es capaz de elaborar estudios de todas las materias que no conoce, lo digo porque me consta que ha elaborado estudios de cosas de las que no conoce demasiado, por lo que dicen los propios estudios, y pues me parece bien que haga apelaciones a la historia, eso está bien, o sea, si esa fuera una condición, sería una condición razonable. Hombre, lo que no es razonable es que andes buscando en el programa del PSOE, a ver, 5 cosas con las que el PSOE no esté de acuerdo y las pongas como base para la negociación, porque eso en mi pueblo tiene otro nombre, en mi pueblo es hacer la puñeta.
No, y que si empezamos la casa por el tejado, si estamos hablando de que al final yo creo que el mundo lo mueven las ideas. Si lo que estamos hablando es de quiénes van a ser los caudillos antes de hablar de las ideas, pues no creo yo que estemos avanzando demasiado lejos. Y luego, en fin, sobre este tema de las ideas, hombre, es que hacer esos estudios, si te lo permite la Universidad de Málaga, pues es fenomenal. Estamos hablando de buscar apoyos. Quien ya ha empezado a hacerlo hace bastante es el presidente de la Junta, y es que el Ejecutivo de Herrera podrá sacar adelante los presupuestos de la región gracias al acuerdo con Ciudadanos, algo que desde la oposición no se ha visto con muy buenos ojos. Ahora vemos por qué. La Junta ha aceptado la construcción de centros de salud en Villaquilambre, Sahagún, Aguilar de Campo y el barrio Elegido de León, y aumentar la partida del Hospital de Salamanca, propuestas por Ciudadanos y UPL. Creo que son propuestas absolutamente sensatas y financiables. Pero no ha dado luz verde a ninguna enmienda del PSOE. Que deberían hacer el esfuerzo de aprobar alguna enmienda, no solo a contentar a esa pareja de baile. Ni de Podemos, que ha manifestado un sonoro enfado. Yo no voy a participar en este sainete, teatrillo, como quieran ustedes llamarlo. Es que no me interesa ya más seguir aquí. Buenos días. Y que ha llevado al enfrentamiento de los nuevos grupos. Ciudadanos, gracias por demostrar que son ustedes como este boli, que tiene una carcasa naranja, pero pinta azul. Y mi hijo empezó a mezclar colores y mezcló el azul y el naranja, y qué casualidad que salió morado. El pacto ha sobrevolado todo el debate y el Grupo Popular ha intentado sumar sin éxito a más firmantes. Será el éxito de todos, no de la Junta de Castilla y León, de toda la comunidad autónoma de Castilla y León. También han aceptado una enmienda de Ciudadanos para el Centro Educativo San Justo de la Vega y de UPL para el de los Adiles de Villaobispo. Gracias. Un centro que sabemos todos que está saturado. Y otras dos de UPL para promover el empleo de las cuencas mineras de León y Palencia. Pues primera tarea importante que ha tenido que desarrollar el presidente de la Junta de Castilla y León sin esa mayoría absoluta, de momento conseguido con ese apoyo de Ciudadanos. Alejandro. Es que yo creo que lo estábamos diciendo antes, si al final de lo que se trata es de sacar adelante y ser capaz, cuando no tienes una mayoría absoluta, de sacar adelante líneas de gobierno y acuerdos, pues aquí tenemos una manifestación de que es perfectamente posible. Y hombre, luego he estado viendo alguna de las manifestaciones de nuestros procuradores de Cortes y la verdad es que no parece precisamente que en nuestras Cortes esté Cicerón y compañía, viendo los ejemplos que se ponen, pero en fin. Un poco pueril, ¿no? Bueno, yo prefiero hablar de Cicerón, ¿no? Octavio, ¿por qué los tuyos tildan este pacto como PP Ciudadanos pareja de baile? ¿Porque no han tenido en cuenta sus enmiendas exclusivamente? No, vamos a ver. A mí me gustaría, estamos viendo un debate de 6 o de 8 o de 20 horas, sí, a la luz de un minuto. Sí, obviamente. Y, a ver, una de las cosas que serían fundamentales para que empezáramos a llevarnos de otra manera sería que los periodistas estuvieran un poco a la altura. Quiero decir que yo esta mañana he salido muy enfadado del nivel al que está el periodismo en España, por lo menos las tertulias políticas. ¿Algo te ha pasado esta mañana realmente, que es la segunda vez que lo nombras, eh? Es que a mí me cuesta mucho creer que este país pueda mejorar demasiado si la nota más baja de selectividad sigue siendo para hacer periodismo. O sea, a mí me gustaría tener buenos periodistas y mejor. Pero vamos, dicho esto, lo que ha hecho el presidente Herrera es lo que tenía que hacer. No tiene mayoría absoluta, tiene que buscar una mayoría. ¿Cómo lo ha hecho? Pues hombre, este tipo de utilización de las enmiendas de campanario, que llamábamos nosotros, para comprar votos a abstenciones a cambio de conseguir determinados votos a favor, yo cuando estaba en el Senado y era portavoz de presupuestos de mi grupo, lo hacía, ¿eh? O sea, que mea culpa, que diría tal, o sea, yo lo he hecho, entonces pues probablemente sea necesario, pero desde luego no es lo más edificante. O sea, que el Partido Nacionalista Vasco acabe votando los presupuestos del Ministerio de Defensa porque das un apoyo a la sociedad de la Ópera de Bilbao, hombre, pues no te deja de llevar un poco una sensación agridulce, por no decir una sensación de falta de seriedad, ¿no? Entonces, bueno, pues el Centro de Salud de Villaquilambre seguro que es importantísimo para los vecinos de Villaquilambre, pero a mí me hubiera gustado más que Ciudadanos y la Unión del Pueblo Leonés hubieran conseguido un proyecto de envergadura regional. Por la UPL eso es difícil, pero en Ciudadanos, en fin, no solamente hay problemas de salud en Villaquilambre. Y nos vamos con otro asunto. La cosilla, Octavio, no te quedes con los malos periodistas, quédate con los buenos, que hay muchos en este país, afortunadamente. Pero no se les oye. También hay que buscarles. Volvemos al Ayuntamiento de la capital. El tema del concejal Gómez sigue coleando.
y ahora ha sido el grupo Ciudadanos quien condiciona aprobar los presupuestos al cese del edil de Cultura. Gloria Bañeres es así de tajante: o el concejal dimite o el alcalde le cesa. Recordemos que en el último pleno del consistorio 17 de los 27 concejales pidieron la dimisión de Fernando Gómez tras el dictamen de la comisión de investigación que concluyó que había cobrado dietas sobre gastos que ya estaban pagados. Alejandro, se celebró la comisión de investigación, se celebró el pleno donde se aceptó y se aprobó ese dictamen y las cosas siguen igual. Bueno, es que el otro día, en plena campaña electoral, el número 1 del PP al Senado, creo que lo que planteaba era que no debería el Partido Popular en el ámbito local meterse en una especie de callejón sin salida, que es lo que parece que está pasando. Esto era lo que decía la número 1 del PP al Senado al respecto de esta situación, porque claro, naturalmente la posición de los partidos que estuvieron en esa comisión de investigación y que votaron en el pleno del Ayuntamiento de Burgos, pues ahora lógicamente es completamente coherente con su voto y con su petición. Entonces, a partir de ahí, yo lo que creo es que estamos presenciando ese callejón del que no parece que haya más salida que la que estos propios, que la que los propios partidos políticos plantean, y máxime cuando dentro de su propio partido ya se han hecho manifestaciones en este sentido. Tengo que añadir que lo que les comentaba de Ciudadanos, digamos que este grupo se añade a algo que ya habían comentado días atrás otros grupos de la oposición, como el Partido Socialista Imagina Burgos. Habrá muchos burgaleses, Octavio, que se pregunten para qué ha servido la comisión y para qué sirve un pleno del Ayuntamiento. Sí, yo creo que hay muchos afiliados del Partido Popular que en estos momentos lo tienen que estar pasando muy mal. Lo tiene que estar pasando muy mal porque esto está sucediendo para ellos en el peor momento, es el momento que se está discutiendo qué va a pasar en la próxima legislatura. El Partido Popular tiene que llegar a acuerdos con otros grupos y aquí en Burgos tiene un problema que no es capaz de resolver. Y yo no creo que sea necesario llegar a una moción de censura, pero sí que creo que es necesario que el alcalde diga: hasta aquí ya, aquí ya hemos terminado, esto ya vale, Fernando, o dimites o te vas. Y no hay más remedio. Y yo no dudo de la buena voluntad de las personas, no dudo de lo que sea. Yo estoy dispuesto a eso, a aceptar como pulpo, como animal de compañía. Y dicho esto tiene un final, porque antes Alejandro ha hablado de Cicerón. A mí esto me recuerda a la crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Es que todos sabíamos que esto iba a pasar, porque con las pruebas que había en esa comisión, si hubiera pasado otra cosa hubiera sido muy sorprendente. Y esto Fernando debía haberlo sabido. Si es que lo primero que debía haber hecho es devolver el dinero y ponerse en paz no solo con el Ayuntamiento de Burgos, sino con la Hacienda del Estado. Porque él ha hecho declaraciones de la renta en la que no ha declarado dietas que le han pagado 2 veces. Entonces aquí ya estamos anunciando que primero va a tener que pagar al ayuntamiento, luego le abrirán un expediente por delito fiscal y luego no sé qué y luego no sé cuál. Oye, ¿por qué no acabamos con esto de tal forma que no se convierta en un culebrón y que se convierta en un incidente? Y los incidentes terminan y este no termina. Vamos, lo cierto es que aquí podemos contemplar varios escenarios. El actual, es decir, no pasa nada. Otro que sea cesado por el alcalde, otro que sea el mismo Gómez quien dimita, u otro que sea cesado, pero que él no renuncie a su acta de concejal, con lo cual puede pasar al grupo mixto y seguir formando parte de la corporación municipal. Vamos a comentar algo que no hemos hecho todavía en este informativo. El dictamen de Ciudadanos, aparte de pedir su dimisión y la devolución del dinero, pedía un informe, explicaciones a interventor y a tesorería. ¿Te parece adecuado en este caso, Alejandro? Pues yo la verdad es que me parece que tras esa comisión de investigación, en aquel pleno, esa fue la postura minoritaria, porque fue únicamente la postura de Ciudadanos. Ninguno de los grupos políticos, a la vista de lo que se habló en la comisión de investigación, pidió responsabilidad alguna, ni a intervención ni a tesorería. Al final, yo creo que en este tema, igual que de 27 concejales, 17 posibles llegaron a una conclusión, en esta solicitud de Ciudadanos, de 27 posibles, pues llegaron exclusivamente el grupo de Ciudadanos con una minoría pues verdaderamente exigua para llegar a esa conclusión.
Bien, hablábamos, que es una consecuencia, ¿no?, todo lo que está pasando con este concejal, del futuro comportamiento que puedan tener los grupos de la oposición. De hecho, veníamos de una información en la que veíamos cómo ya prácticamente a nivel regional esos presupuestos están aprobados, pero este asunto de Gómez puede poner, Octavio, espinas en el camino para que sean aprobados, ya que la oposición lo que quiere es que se respete el dictamen y la decisión adoptada en el Pleno en cuanto a la dimisión de Fernando Gómez. De hecho, tu portavoz, Daniel La Rosa, primero fue el concejal Santos y luego fue el portavoz Daniel La Rosa, ya hablaban de una maniobra un poco velada de moción de censura. ¿Crees que es el momento? ¿Crees que se han adelantado sin haber hablado previamente con el resto de los grupos? Bueno, las mociones de censura, en la actual legislación, prácticamente en el Ayuntamiento de Burgos se podría presentar una en la legislatura, porque tendría que firmar a 10 concejales y la segunda debería ser firmada por otros 10 distintos. Entonces esto es manifiestamente imposible, ¿no? Entonces yo creo que la moción de tener que presentarse sería, como es evidente, la última bala, la bala que está en la recámara cuando has disparado todas las demás. Hombre, a mí sí que me parece que este es un tema por el cual el alcalde tiene que reaccionar, porque es que afecta a la confianza, pero no a la confianza ya en el señor Gómez, que no creo que tenga mucha confianza ni siquiera de sus compañeros de partido, sino a la confianza en el alcalde. Es decir, es que los electores del alcalde tienen que estar pensando que el alcalde, ¿a qué tipo de relación le une al alcalde con el concejal a quien no quiere cesar? Esto es un poco complejo. Y sí que quería añadir una cosa muy breve de interventor y tesorero. Yo sí estoy de acuerdo con la propuesta que ha hecho Ciudadanos. Hombre, vamos a ver, una comisión de investigación sobre un concejal debe acabar en el concejal. Y dicho esto, si este tema llegara alguna vez al Tribunal de Cuentas, que me imagino que acabará llegando, el Tribunal de Cuentas, si abriera juicio de cuentas, no lo haría solo contra don Fernando Gómez, sino probablemente también contra el interventor. Porque yo creo que el interventor ha jugado mal su papel de cuentadante. Y lo digo con algún conocimiento de causa por haber tenido una experiencia en una administración que tenía que rendir cuentas. Entonces, desde luego, los interventores de mi ámbito de responsabilidad jamás hubieran aceptado un planteamiento tan elástico como decir a mí me lo mandaban y yo por eso lo hacía. Eso está fuera de toda duda. El interventor de la Junta de Andalucía tuvo sonoros incidentes con los responsables políticos de la Junta de Andalucía porque dijo claramente que en su opinión la normativa que regulaba las ayudas a las empresas afectadas por el escándalo de los seres era una normativa que estaba más pensada para permitir el despilfarro y la corrupción que para permitir la buena gestión de los fondos públicos. Era una opinión, pero no deja de ser una opinión muy autorizada, era la opinión de la persona que tenía que validar las cuentas. Entonces yo en el interventor del Ayuntamiento de Burgos no voy a decir que he apreciado una negligencia porque yo no estoy en el Ayuntamiento, pero desde luego sí que he apreciado un nivel de despreocupación algo distinto. Alejandro, ¿crees que el Grupo Municipal Socialista se ha adelantado al decir textualmente estamos dispuestos a plantear un cambio de gobierno alternativo desde ya mismo? Bueno, lo que pasa es que yo creo que eso lo tenemos que ver desde la dialéctica política. Al final todas las formaciones que están presentes en el Ayuntamiento lo que quieren es demostrar que son alternativa de gobierno, igual que los que tienen la responsabilidad de gobierno, su obligación no es solo demostrar que tienen esa capacidad de gobierno, sino que pueden hacerlo. Yo creo que esto tiene que ser siempre un balance entre la responsabilidad en la acción de gobierno y la responsabilidad que tiene quien la tiene en sacar adelante estos presupuestos que son necesarios para el avance de la ciudad, y no solo esta situación con los presupuestos, sino también la situación a lo mejor que puede tener los consorcios dentro de un par de meses y una serie de situaciones que son verdaderamente importantes para el desarrollo de la ciudad. Y luego, por otra parte, que en esta situación, como decía, pues la oposición se conforme también como alternativa, pues es que al final yo creo que entra dentro de la lógica de lo que son los hechos. Bien, pues tenemos que finalizar ya esta mesa de actualidad. Ha sido un placer, como siempre, recibir a Alejandro Sarmiento y a Octavio Granado. Que paséis felices fiestas, feliz Navidad, feliz año, y nos vemos en el 16 si queréis, ¿eh? No nos ha tocado la lotería ni creo que no. Pues ¿sois de Roa o de Aranda de Dura, uno de los dos? Entonces, desgraciadamente no. Yo soy de cerca de Roa, pero desde luego no tenía ninguno de los números. Ha sido un décimo nada más, así que sería mucha casualidad. Gracias a los dos. Gracias. Si hay algo que no puede faltar el día de tu jubilación, son ilusiones por cumplir. Tampoco pueden faltar retos por alcanzar, ni lugares por descubrir. Por eso, empieza a planificar hoy tu futuro con CaixaBank, para que puedas disfrutar de todo sin que te falte nada. Caixa Futuro, expertos en tu jubilación.
Y la información continúa en las noticias de la 8 en tan solo 3 minutos hasta ahora.